quiero hoy ahondar un poco más en aspectos que no son mi amor a mis hijos, y puedo entregar mi amor a mi esposa, y puedo entregar mi amor a ustedes, y puedo entregar mi amor a mí mismo, pero si no tengo amor, no soy nada. Hay una cadena de parábolas que Jesús se atreve a hilvanar en la Biblia, y lo hace porque tenía unos espectadores bien jodiones. Tenía al frente primero a unos que le caían malísimo, porque Jesús también tenía sus varas de esas. Y tenía a estos que les caían mal, eran los recaudadores de impuestos. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los recaudadores de impuestos? Aquellos judíos que eran judíos que le cobraban incluso cuotas ilegales a los otros judíos para pagárselo al imperio, que el imperio los había invadido, les había robado la tierra. Imagínense ustedes que nos roben Costa Rica, que alguien nos invada, no sé, póngale usted unos extraterrestres para no decir ningún país, nacionalidad ni nada, nos invadan y entonces algunos ticos dicen, uy, sí, yo voy a bretear cobrando los impuestos de su propia tierra para dárselos a estos maes. Exactamente. Y estos eran traidores y Jesús estaba enfrentándose a ellos. Y del otro lado tenía a unos que eran los maestros de la ley. Qué jodido tener esos dos al frente, ¿verdad? Esos dos grupos al frente. Entonces les dice tres parábolas. La primera es la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan esa? No la voy a explicar hoy, pero se pierde una oveja, el pastor se preocupa demasiado, se va soplado, busca a la oveja número 100 y deja 99 ahí mientras él va y trae a la otra. La segunda parábola es la de una moneda que se pierde, de una moneda. Y en este caso, y me llama mucho la atención, es una mujer la que está como loca buscando la moneda que se le perdió y vuelve a la casa patas arriba para encontrar a la moneda que se le perdió y la encuentra y la reintegra con el resto de cinquitos que tenía. La otra parábola es llamada, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? La siguiente parábola, hilvanada ahí. La parábola comúnmente llamada la del hijo pródigo. La del hijo pródigo. Y este es también un hijo que se pierde, que se va. Y entonces yo quiero que hablemos rápidamente de esta parábola. Este es un cuadro de Rembrandt que se llama justamente El regreso del hijo pródigo. Y yo quiero aquí nada más notar algo. Uno, y es que es maravilloso. Un día podemos hacer una charla solamente basada en esta pintura. Yo quiero que veamos esto. Las manos que Rembrandt se imaginó del padre, él es el padre, ¿verdad? Es una mano femenina y una mano masculina. ¿Lo habían notado alguna vez? La mano izquierda es una mano de hombre y la mano derecha es una mano de mujer. ¿Por qué creen que Rembrandt en 1700 y pico pensó en eso? ¿Porque Dios es hombre o es mujer? No es ni lo uno ni lo otro y las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que se llama la androginia divina. Y cuando hablamos de esta parábola del regreso del hijo pródigo y hay un protagonista muy fuerte que es el papá, el padre, no necesariamente se circunscribe a un hombre macho. Esto también se aplica a las mujeres. Lo que pasa es que, claro, en el contexto en el cual fue contada esta historia hace 2000 años, es una cultura absolutamente patriarcal, absolutamente, bueno, no es demasiado diferente a la nuestra, ¿verdad? Pensándolo bien. Y la figura del patriarca, del macho, del pater familias, el que era el dueño de todo, de la tierra y de cuanto en ella tenía, el dueño de los esclavos, el dueño del dinero, el dueño de las ovejas, el dueño de las esposas, el dueño de los hijos y de los hijos de los esclavos y el dueño. Esa era la figura patriarcal, ¿verdad? Entonces, así es como me gustaría que tengamos en mente esto. Uno, se está aplicando esto a una figura que podría ser actualmente entendida como hombre o como mujer, efectivamente, pero que vamos a hablar como figura paternal porque así está en la Biblia, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver el primer acto.
Esa es la historia de un joven, de un hijo, que un día se da cuenta que es millonario y le pide por adelantado la herencia a su padre. Le pide por adelantado la herencia a su padre. Ahora, normalmente las obras de teatro, las historias tienen tres partes. Está la primera, el primer acto, cuando se nos explica más o menos de qué va a tratar el asunto. Luego la segunda parte, donde viene el conflicto, la tensión, el problema, y luego el desenlace. Jesús hace algo diferente acá y lo vamos a estar viendo. Pero es que es un grave error pensar que esta historia se trata de la historia de un hijo, porque en realidad se trata de la historia de dos hijos. Y además necesitamos contrastarlos, compararlos a ellos dos para poder entender qué era lo que Jesús quería decirnos acerca del amor y acerca de muchas cosas. Así que de hecho, esta es la historia de un hijo mayor y de un hijo menor. Y durante mucho tiempo se pensó que esta historia se trataba también únicamente del hijo menor, sin tomar demasiado en cuenta las otras dos parábolas que la preceden, cuyos protagonistas no eran la oveja y no era la moneda. ¿Quién eran los protagonistas de las dos anteriores? El pastor y la mujer anónima que busca la moneda. Pero ya vamos a ir hacia eso. Le dice: Padre, dame mi parte de la herencia. Ahora, esto, acuérdense mucho, constantemente, quiénes eran los que estaban escuchando la historia que Jesús cuenta. Los publicanos, recaudadores de impuestos, jodiones, traidores, los maestros de la ley, los fariseos, etcétera. Y en el contexto en el cual se da esta parábola, el padre llega y dice: está bien, hijo, yo te doy tu parte de la herencia. Ahora, son dos hijos. El primogénito, normalmente, en esa época se le daban las 2/3 partes, porque siempre se dividía la herencia y el primogénito se le daba doble porción. ¿Han escuchado hablar de eso? Y ahora predican mucho: Señor, dame doble porción a mí, Señor. ¿Han escuchado eso? Ok, bueno, después podemos hablar de la doble porción para usted. Pero en este caso, la doble porción era para el hijo mayor y 1/3 parte era para el hijo menor. ¿Ok? Y el hijo menor entonces le pide esa herencia y el padre le dice: está bien, yo te la doy. Pero lo que está sucediendo realmente allí es que ese hijo menor quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. Quiere las cosas, él se dio cuenta que era millonario. Quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre, no está atendiendo a las emociones del padre. Porque además esto era, aquellos que lo estaban escuchando, los espectadores de Jesús, ellos fijo no se sorprendieron tanto con la petición del hijo, sino con la respuesta del papá. Un patriarca de aquella época, lo mínimo que le podía hacer a un hijo que le pidiera la herencia por adelantado era jalarle bien duro las orejas y ponerlo en su sitio. Porque lo que le estaba diciendo el hijo menor era: papá, lo que yo quiero es que te muras. Y como no veo eso pronto, adelántame esa vara. Pero he meditado mucho, casi con esa frase: dame mi herencia. He pensado cuánto tiempo te queda vivo y la verdad es que no me salen las cuentas, lo quiero antes. Porque como no te vas a morir, por lo menos pronto, dámelo antes. Y a ojos del pueblo hacer eso, a ojos de la sociedad hacer eso, el padre quedaba como un ridículo, blandengue, que se dio su herencia antes de tiempo, a un hijo irrespetuoso, a un hijo que lo dejó en ridículo, porque en aquella época la tierra era el honor. No eran títulos universitarios, no era cuántos seguidores tiene en Facebook y en Instagram. Ahí el honor era cuánta tierra tiene usted. Si usted tiene tierra, usted es alguien.
Y este padre tenía mucha tierra y regalar por adelantado, vender esa tierra, tenía que venderla y darle el dinero a su hijo por adelantado, era quedar en ridículo, era aminorar su honor. Era aminorar su honor, era el hazmerreír de los contemporáneos. Ese hijo persiguió o quería la independencia que viene con las cosas del padre, pero no quería al padre. Y es inaudito lo que el hijo menor está pidiéndole al padre, es absolutamente inaudito. Pero este padre lo que hace realmente es algo mucho más profundo que solamente vender la tierra y dársela a él. Yo quiero que veamos esto. Yo creo que en esta pantalla se ve un poco mejor, ¿verdad? Hay dos palabras que me gustaría que veamos acá. Siempre hay dos. La primera es, las dos que se traducen por propiedad. ¿Las ve usted? Sí. La primera es ousias y la segunda es bion. Pero se traducen igual como propiedad. Cuando uno lee en español o en inglés o en cualquier traducción, muchas de estos matices se va a perder. ¿Cómo es que traducen igual dos palabras diferentes? ¿Cómo es que el traductor no entiende el matiz, el detalle que nosotros después vamos a perder al leer el texto solamente en español? La primera, ousia, significa propiedad, específicamente sustancia, riqueza. Eso está fácil, ¿verdad? Entonces, lo que el hijo menor le está pidiendo al papá es, deme su riqueza, deme su propiedad, la parte que me tocaría cuando usted se muera. Pero lo que el papá hace, cuando el texto bíblico dice que el papá dividió sus bienes para entregárselos, no es esto. No le está dando esto. Vean lo que dice y lo que significa bion, es bios, de donde viene biodiversidad, biología, es su vida misma. No es lo que tiene, es lo que era él. No es su riqueza, eso le importaba muy poco. Era algo mucho más profundo, era su forma de vida, lo que les dije hace un ratito. Cuando en aquella época usted divide lo único que le da honor, usted tiene que cambiar su forma de vida porque usted ya no lo van a respetar nunca más. Usted ya no es nadie. De tal manera que cuando el papá lo que hace, y el texto dice que desgarró, y por eso tengo esto aquí, desgarró completamente su vida para darle a su hijo menor parte de su forma de vida, de su honor, de su respeto. Tome, llévese eso para allá, le dice. No me importa que me respeten y no me importa que se desgarre todo lo que yo soy, todo lo que he hecho. No me importa. Voy a ponerlo por acá para que entendamos que se jaló. Ahora más, hace un ratito estábamos tomando la Santa Cena y el texto de la Biblia dice que Jesús tomó el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es desgarrado, partido. Y este padre parte su vida en dos. Y hay dos palabras griegas que se pueden utilizar para hablar de vida. Es bios y también zoe. ¿Han escuchado o conocen a alguien, alguna muchacha que se llama Zoe o Zoe? ¿Okay? Zoe es vida en general, como cuando uno dice la vida animal. Y bios es la forma de vida. ¿Ok? Zoe es lo que probablemente, bueno, aquí tenemos una descripción de Giorgio Agamben, que es un filósofo. Dice lo siguiente, dice, bios hace referencia a la manera de vivir propia de un individuo o de un grupo, al estilo que le es propio. Zoe, en cambio, al hecho de vivir común de todos los vivientes. No es que vive porque nació. Zoe es la vida porque usted nació, no tiene que hacer nada para eso, solo respire. Eso es Zoe. ¿Okay? Al hecho de vivir común de todos los vivientes. Y los griegos distinguían el espacio propio de cada una de estas vidas. Mientras la casa era el lugar propio de Zoe, la polis, la ciudad, era la bios. Lo que está partiendo el papá es lo que la gente ve de él. No, esto no queda en la intimidad. Hazlo así como cuando uno dice, los trapos sucios ¿cómo es? Eso.
Esto que nadie se dé cuenta, tome, mijito, tome. Si quiere platica, yo le doy aquí, pero lo que hacen muchas veces los abuelos, ¿verdad? Que le pasaban a uno ahí un billete de 1,000 o lo que sea, no era mucho, unas moneditas, que no se enteren sus papás. Lo que hizo este hombre era público y cambiaba su estilo de vida para siempre. Se desgarró la vida. Zoé, de donde viene zoología, se refiere a la vida en general como la de los animales, y bios, de donde viene biología. Por eso se habla de biodiversidad, son la diversidad de formas de subsistencia, no de especies específicamente, sino de formas de existencia. Mientras que Zoé es lo que provoca que dos células se unan y den inicio a lo que llamamos amor, según lo que la canción de Jorge Drexler nos indica. Tengo la letra acá. Dice, corría la era del mesoproterozoico. Repitan conmigo, mesoproterozoico. Amén. Cuando aquella célula visionaria, en un acto inaudito tirando a heroico, tuvo una idea revolucionaria. Primero, Zoé, la forma de vida de los instintos, dice, las células se multiplican solitas, ¿o no? Eso era lo que era Zoé. Lo natural de una célula es automultiplicarse. Un poco aburrida de la vida, así, honestamente, como automultiplicarse uno sin ningún goce de fruto de ningún tipo. Y esta célula entonces emprende, dice, cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Decidió, aquí ya es bios, la decisión, decidió mezclarse, aprendió esos bios a reírse y nació aquella historia del huevo y de la gallina. Y ahí viene el coro. Sin saberlo, había inventado el amor y el sexo, y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Entonces, Zoé es lo que nos pasa sin pensar. Bios es lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, cuando a mí me quitan algo de lo que yo no he invertido en mi vida, no me duele. Pero cuando me quitan algo en lo que he invertido mi vida, es mi estilo de vida, eso duele y duele mucho. Bios es la forma específica en que conjugamos todos los elementos que el plan maestro ha puesto en nuestras manos. Es decir, Dios nos diseña, nos pone un software, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo es? ¿Y qué hace con eso? Tengo un ejemplo. Este es Pavarotti, que en paz descanse. Ya murió, ¿verdad? Sí. Dios le dio un Zoé, es decir, una vida natural que tenía un elemento maravilloso. ¿Qué era? Una voz prodigiosa. ¿Y qué hace una persona con la voz prodigiosa? Canta. Pero si no aprende a cantar, y si no practica, y si no invierte tiempo, esfuerzo, sudor, lágrimas, hasta afinar, mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, hasta convertirse en un Pavarotti, que eso no es gratuito. La bios es lo que nos cuesta la sangre. La bios es lo que invertimos, donde derramamos el sudor, donde está el sacrificio. Usted puede tener todos los talentos que quiera, pero si usted no genera una cultura de práctica, de empeño, de trabajo, no se convierte en nada para usted. De eso está hablando el texto. Lo que dividió, lo que partió el papá no era algo que le habían dado por guava. Era algo en lo que había invertido su vida entera. Y en un santiamén se lo entrega al hijo irresponsable. Eso es lo que hizo. La historia en realidad dice que el padre dividió su vida entre ellos dos. ¿Y por qué dice eso? Porque esa vida nunca más iba a ser exactamente la misma. El padre entonces hace algo que es inaudito. Lo que llama más la atención de los escuchas de Jesús no es que le dio plata, es que cambió su vida por su hijo. Cambió su vida por su hijo. Así que él vende su tierra
Todo lo que tenía lo pone a la venta, bueno, una tercera parte lo pone a la venta. Su hijo toma la porción que le toca, le da la plata y se jala de ahí a malgastar todo el dinero. Ustedes conocen muy bien la historia, se va y lo pierde todo. Abusan de él porque no sabía manejar la plata, lo pierde absolutamente todo, peca de todas las formas habidas y por haber, y luego creó unas nuevas que se inventó porque somos muy buenos para eso nosotros también, y quedó en la ruina absoluta. Y entonces idea un plan, y la primera parte de ese plan era regresar a casa, y se dice: en la casa de mi padre siempre hay jama, siempre hay comida, siempre hay pan. Y yo tengo mucha hambre, así que voy a ir a la casa de mi padre y voy a pedir ayuda. Esa era la primera parte de ese plan. Y esto es simple y a la vez es muy profundo, porque hogar no es un lugar, sino donde uno pertenece. Y este hijo menor idea una segunda parte que es muy interesante, y es que él ideó un diálogo interno y dijo: yo cuando llegue ahí le voy a decir a mi papá, no merezco ser llamado tu hijo de nuevo. Así que por favor, hazme como un jornalero, como un trabajador, como un jornalero. No quiero ser simplemente, es decir, no merezco volver a ser llamado hijo tuyo, pero yo pertenezco aquí. Quiero pertenecer como jornalero. Ahora bien, aquí hay una diferencia grande, porque los jornaleros y los esclavos, los sirvientes, los siervos y esclavos es lo mismo en términos bíblicos, son diferentes. Los siervos viven en la casa del amo y los jornaleros viven en la ciudad y vienen a hacer horario de trabajo y luego se van y reciben un pago por esas horas de brete. Lo que le está diciendo el hijo menor es: yo no merezco ser llamado ni siquiera como uno de tus siervos, porque ellos sí tienen derechos ahí dentro de la casa, tienen todos los derechos de vivir bajo tu casa. Yo no tengo ya más derechos, por lo tanto quiero ser un jornalero, págame por eso y quiero restituir con esa plata todo lo que yo te quité. Quiero intentar restituir. Y el padre, donde lo ve de lejos, dice el texto. Ahora bien, aquí esto es muy interesante porque yo me quedé pensando, si a uno le pasa algo parecido, y uno ve a ese hijo irresponsable que gastó toda mi plata, todo mi esfuerzo, que ahora tuve que cambiar mi forma de vida, mi estilo de vida, todo el mundo ahora ya ni me invitan a fiestas, ni nada, ni cosas de la ciudad, no tengo respeto, todo el honor se me fue y viene el cascarudo de regreso. Y uno pensaría: espero que venga con una buena historia para ver si mi amor vuelve. Espero que tenga una muy buena excusa. Pero no, el padre lo que hizo fue, se movió su corazón a misericordia. Más ridículo hizo. Los que lo estaban observando dijeron: ahí viene el hijo irresponsable de este señor. Y va y lo acepta. Y sale corriendo el patriarca. Y esto es muy interesante, porque los patriarcas no corren en el antiguo cercano oriente. Era un ridículo correr. Correr es de desesperados. Corren los niños, corren los esclavos, corren los siervos, corren los jornaleros, corren las esposas detrás de los hijos. Pero el patriarca no corre. Para que el patriarca corra, se tenía que levantar las faldas esas que usaban los patriarcas y enseñar las canillas. Y eso era un ridículo terrible. Y este hombre se levanta las faldas, enseña las canillas y sale soplado a recibir a su hijo irresponsable. Y cuando llega ahí, el hijo le dice: papá, tengo un plan, quiero, y le tapa la boca, lo baña en besos y le dice: no hay plan que usted me pueda decir. Mi plan es el plan maestro. Usted es mi hijo, tome. Y llama a los jornaleros, a los siervos y les dice: póngale otra vez el anillo de familia a este hombre, póngale la mejor ropa y maten al mejor becerro, al engordado. Pero papá, no hay negocio, usted es mi hijo, usted pertenece aquí. El detalle del anillo es muy importante. El anillo era como la tarjeta de crédito familiar. Usted no firmaba, usted no tenía una tarjeta, no había un banco. Usted, para ir a comprar y para hacer lo que le diera gana, tenía un anillo y firmaba con el anillo en un papel. Ahí estaba el sello familiar, le estaba diciendo: va, llegaste.
Siga gastando, papito. Siga gastando. Lo que pasó fue lo siguiente: el hijo dijo, no quiero que me regresen a la familia, quiero ganarme mi lugar, pero el padre dice, no voy a permitir que te ganes tu lugar, porque tu lugar yo te lo regalo por gracia. Nosotros nos parecemos demasiado a ese hijo menor cuando llegamos a Jesús, a Dios, y le decimos, Señor, permíteme ganarme este lugar. Permítame ganarme este lugar. Y Dios le dice, usted no tiene que ganarse nada. Tome, aquí está el anillo, aquí está la ropa, y voy a matar el becerro más gordo por usted. Pero no entendemos eso. Esto es muy importante. Voy a hacer un paréntesis aquí. De esta primera parte, de este primer capítulo, ¿qué aprendemos sobre el perdón? Y estos son 5 lecciones sobre o diferenciaciones entre reconciliación y perdón. En primer lugar, se necesita una persona para perdonar, pero 2 para reconciliarse. Usted puede perdonar sin reconciliación y eso es buenísimo. Yo he tenido que hacerlo. Porque el perdón me beneficia a mí. Perdonar sin reconciliarme es un derecho también. Y una necesidad muchas veces. Perdonar las veces que fueran necesarias a aquellos que abusaron sexualmente de mí. Tengo una foto que ahora se me ocurre, hubiera enseñado. La última vez que fui a Sevilla, donde ocurrió una violación que yo sufrí, cuando yo tenía 14 años, y cuando cumplí 42 años, fui al lugar específico donde ocurrieron los hechos. Y me llevé una foto mía de cuando yo tenía 14 años. Y me senté en el mismo lugar para intentar perdonar otra vez a estos señores. Y para intentar hablarme a mi niño interno y decirle que sí se puede salir de eso. Que sí se puede perdonar. 2, perdonar sucede dentro de la persona herida. La reconciliación ocurre en una relación entre personas. Si usted ya no tiene relación con esa persona que lo hirió, que le hirió, no tiene por qué haber reconciliación. No reanude relaciones que no son necesarias, pero perdone. Perdone. 3, podemos perdonar a una persona que nunca dice que lo lamenta, pero no podemos reconciliarnos con ella a menos que lo esté sinceramente. Yo puedo perdonar a estos hombres que nunca me han dicho y nunca dirán que lo lamentan. Pero jamás me puedo, y además nunca hubo una relación, de tal manera que no hay reconciliación posible si no hay una relación previa. Pero en el caso que hubiera habido una relación previa, no hay reconciliación posible a menos de que la otra parte realmente muestre lamento y muestre sinceramente que está arrepentido o arrepentida. Podemos perdonar incluso si no confiamos en la persona que nos perjudicó una vez. La confianza no es requisito del perdón. Pero la reconciliación puede ocurrir solo si hay confianza. Si la confianza no se ha restaurado, no hay reconciliación posible. Estos son como unos mandamientos sencillos pero profundos para la vida. Perdonar no tiene obligaciones, la reconciliación sí tiene obligaciones. Y lo que el padre de esta historia estaba haciendo era una reconciliación con obligaciones de su parte y de la parte del hijo menor. Esto lo escribe Luis Smedes en un libro que se llama Perdonar y Olvidar, que es muy interesante y lo recomiendo. Al final del primer acto parece que todo vuelve a la normalidad. El hijo menor fue abrazado por el padre lloró sobre sus hombros, dice la Biblia que incluso lo bañó en lágrimas y todo parece retomar el cauce. Y sin embargo, vamos al acto 2. Un nuevo conflicto se levanta cuando el hermano mayor aparece en escena.
Y cuando se acerca a la propiedad del padre, aquello que quedaba de la propiedad del padre, escucha bulla de fiesta, de charanga, y llama a uno de los sirvientes de los esclavos que eran de la casa y le pregunta, ¿qué está pasando ahí? Le dice, es que tu hermano regresó y tu papá mató el becerro gordo, el becerro que hemos estado engordando para la ocasión más importante. Y este hermano mayor se chivea de una manera, se cabrea, se enoja. Este es el turno del hermano mayor de sacudir los cimientos de la familia. Y dice, yo que he estado trabajando todo este tiempo, que he sido fiel a mi papá, que he sido un hombre honrado, que he sido un buen hijo, y nunca ni ha matado pero ni a la cabra. Y ahora que regresa este hijo irresponsable, mata al becerro gordo y hace esta fiesta. Ojo, ¿por qué está tan dolido el hermano mayor? Porque comer carne no era barato, no es barato ahora, menos en aquella época. Matar una vaca costaba como vender un Mercedes-Benz. Cada vaca engordada costaba como un Mercedes-Benz, como un carro. De tal manera que la plata que gastó el padre para esa fiesta era demasiada. Y claro, por supuesto que el hijo mayor dijo, eso también es herencia mía. Me está quitando aún más herencia. Y se enoja. El padre sale de nuevo a recibir al hermano mayor y le dice, mae, venite, celebremos, tu hermano regresó, celebremos. He invitado a todo el barrio porque esto no significa solamente que su hermano regresó. Significa que estoy rehaciendo mi vida, estoy restaurando mi honor. También estoy celebrando yo porque mi honor está otra vez empezando a brillar en medio de la comunidad. Y el hermano mayor le dice, mira, no le dice papá, no le dice padre, le dice, mira, ese hijo tuyo, no le dice hermano, no le dice, está enojado. Mira, es una palabra muy dura en este contexto. Ese hijo tuyo, y mira, ni siquiera te voy a llamar papá. Yo he trabajado todo este tiempo y no me has dado eso. Y el padre le dice, pero si todo esto es tuyo, todo lo que hay es tuyo. Aún así, el hijo mayor no entiende que este era el día más grandioso del padre. No entiende que el padre es el que está celebrando porque es él. No porque regresara el hijo menor, es porque es él el protagonista de esa historia. Está restaurando su vida. Y el hermano mayor entonces también le importan las cosas del padre, pero no le importa el padre. Tanto el hijo menor como el hijo mayor le importan las cosas del padre, pero no le importa el padre. Son iguales. Son exactamente iguales, le importan los bienes, le importa el costo de todo esto. ¿Cuánto estás gastando en esta fiesta? Es un despilfarro. Y piensa que el hijo menor no se lo merece. Está furioso y está humillando al padre otra vez públicamente. El primero que humilló al padre era el hijo menor y ahora el hijo mayor está humillando al padre. Y el padre le suplica y le suplica y el hijo al final, el hijo mayor, se va, no entra. Me sorprende la ternura del padre. Pero cuando llegamos al final del segundo acto, Jesús ha cambiado el juego de las cosas y de lo que nosotros podríamos entender por qué es lo que él tenía que decirnos o qué es lo que significa esta parábola, esta historia. En primer lugar, dice que estos dos son iguales. Y los dos hieren al Padre. El primero por ser muy, muy malo, entre comillas, y el segundo por ser muy, muy bueno. Los dos extremos hieren al Padre. ¿Me estoy explicando? Ayer hablaba con alguna gente, de las personas que son muy, muy correctas, muy, muy legalistas, que también hieren al Padre. Al hijo menor lo aleja del Padre su pecado, pero al hijo mayor lo aleja del Padre
su justicia. No es justo. No es justo. ¿Cómo es posible que Dios quiera darle a esta persona tal cosa? No es justo. No es justo que vengan todos. A mí un día, hablando con alguna gente de otra iglesia, les decía, vean, gente de su iglesia me está llamando a mí para preguntarme si puede venirse a mi iglesia porque ellos son personas LGBTI, necesitan sentirse bienvenidas en alguna parte. Y la respuesta de esa persona fue, es que claro, como ustedes los dejan pecar. La justicia nuestra puede herir demasiado el corazón del Padre. El Padre nos dijo, acepten a la gente, ámense los unos a los otros. A ustedes no les toca juzgar a nadie. Y lo he dicho muchas veces, en un juicio usted no puede ser testigo y juez al mismo tiempo. ¿Cierto o no? Y somos testigos del amor de Dios, no jueces de nuestro prójimo. El menor intenta obtener el control de su vida al irse y el mayor intenta tener el control del padre al quedarse. Obedecer es su forma de controlar y chantajear al padre. Qué fácil. Dios, yo he cumplido todo. Yo diezmo, yo voy todos los domingos. Eso se llama religión o religiosidad. El menor hiere al padre rompiendo todas las reglas, pero el mayor hiere al padre cumpliendo todas las reglas. ¿Notan qué vacilón es esto? Cuando somos demasiado legalistas, este no merece subirse a cantar. ¿Por qué? Lo vieron bailando. Yo me acuerdo, eso ahora no pasa, pero cuando yo era más joven, bueno, ¿a alguien le pasó? Digo, lo escuchó. Lo vieron copándose, ¿va? Ya ni sé ni qué es coparse, pero bueno, yo lo escuchaba, apretándose. Lo vieron con una cerveza en la mano, no, pecador. Y yo le preguntaba a esta misma persona que me dijo que es que en esta iglesia los dejamos pecar. Yo le decía, y dígame una cosa, ¿usted qué sabe si cuando se suben los que tocan en la noche estaban a punta de pornografía? ¿Nunca lo vas a saber? Bueno, espero y esperaría que no lo sepa, ¿verdad? Y Dios se enoja. Y ya cayó rayos y centellas y el fuego de Dios enojado ahí. Bueno, y usted misma era una persona, una mujer. ¿Acaso cuando usted se sube al púlpito, usted se sube sin pecado? Jesús nos muestra que ambos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación verdadera con el Padre. Ambos quieren las cosas del Padre, pero no quieren al Padre. El hermano menor se va, se arrepiente, vuelve, se reconcilia, se humilla, va al festín que el Padre le organiza y además es salvo y perdonado, restituido totalmente. Ya casi termino con la tercera parte. Pero ven qué interesante, el hermano mayor, el hombre bueno, el hombre recto, el hombre correcto, sigue perdido hasta este momento. La Biblia no nos dice que se reconcilió nunca con el Padre, ni que fue perdonado. Esa relación no se restauró. Y los escuchas de Jesús en este momento, recuerdan lo que dije al inicio, saben ya ahora sí de quién está hablando. Ahora sí les cae la peseta. No está hablando de una historia de un hijo, no sé qué, está hablando de nosotros. Tenía dos escuchas, ¿verdad? Primero estaban los recaudadores de impuestos, que eran pecadores y traidores. Esos simbolizaban al hijo menor. Y luego estaban los fariseos y maestros de la ley, obedientes y justos, que estos simbolizan al hijo mayor. Y los dos están jodidos. Solo que los primeros se arrepienten y son reintegrados inmediatamente. Y los segundos les cuesta demasiado. Les cuesta o nos cuesta demasiado. Vamos al acto 3. Al principio de Lucas 15, Jesús entonces nos cuenta 3 parábolas. La primera, la de la oveja perdida, y sale el pastor despavorido a buscarla y reintegrarla. La segunda, hijo irresponsable que gasta la plata de mi padre. Pero vean lo que le pasó y por eso estaba tan dolido y tan enojado. Cuando regresa el hijo menor y es reintegrado a la casa, ahora lo que quedaba de pan
vuelve a ser el 100% de la herencia. Y ahora una tercera parte le vuelve a tocar al hijo menor. ¿Quién pierde más? ¿Quién perdió más? Cuando el padre devuelve al hermano menor a la familia, solo puede hacerlo a costa del hermano mayor. No es gratis, alguien tiene que pagarlo. Y el hermano mayor es el que paga en esta ocasión, por agarrado, por tener el corazón duro. Ahora le va a ir peor. Todo lo que gastó el hermano menor, lo despilfarró, toda esa parte, ahora ya era de él, ya se la comió, pero ahora le vuelve a tocar una tercera parte de lo que hay. Y todo lo que el padre en vida puede hacer crecer lo que tiene, le sigue tocando al hermano menor. Hay dos palabras que quiero que aprendamos antes de terminar. ¿Qué significa entonces pródigo? Pródigo. Y uno piensa que pródigo es aquel que se va y regresa, ¿cierto? No. Pródigo tiene dos connotaciones. Una que tiene que ver desde la etimología, qué significa la palabra, su raíz, y otra legal. Etimológicamente pródigo es el que gasta mucho. Prodigar, que prodiga mucho amor es el que da mucho amor, ¿cierto? El que prodiga mucho dinero es el que gasta mucho dinero. El hijo pródigo era un gastón, pero el padre era más gastón, ¿o no? Dice, le da la tercera parte y luego le sigue dando y luego regresa y le sigue dando y mata al becerro y le sigue dando y le sigue dando y le da un anillo para que siga gastando y le sigue dando. ¿Quién es más pródigo en ese sentido, el padre o el hijo? El padre le gana. Pero legalmente, prodigus en la antigua Roma era aquel hijo que gastando las cosas, los bienes de la familia, hería a la familia. Y entonces un juez lo declaraba prodigus. Y pródigos era que ya no le podían dar ni un 5 más y quedaba desheredado para siempre. Pero al hijo menor ningún juez lo declaró pródigos. Hubiera sido genial para el hermano mayor que cuando llegara el hermano menor un juez dijera, un momentito papá, usted no regresa a la casa, usted es un pródigus, usted es culpable. Pero el padre se adelantó corriendo, ahora entiendo por qué tenía que correr. Si lo veía alguien de la ciudad llegar al hijo menor, lo declaraban pródigus y no podían reintegrarle el ser parte de la casa, del hogar. Así que el padre corre y corre y corre y corre para que nadie se le adelante y decirle, aquí está el anillo, usted es de la casa. Y no les dio tiempo de declararlo culpable. En el derecho actual existe algo parecido. A dicha persona, por lo tanto, se le aplica lo que se conoce como prodigalidad. Para que el juez declare la prodigalidad, tiene que haber un pedido previo de sus descendientes o ascendientes, su cónyuge, sus representantes o hasta el fisco. Una vez que declara al individuo como pródigo, este queda bajo el régimen de curatelia o algo así, curatela. ¿Cómo se dice? Gracias. De este modo, el juez puede anular algunos actos determinados que no haya aprobado el curador. Es decir, le ponen a alguien que le diga, no, papito, yo le voy a administrar la plata. Usted no puede tocar nada. Eso existe hasta el día de hoy, pero al hijo menor no lo declararon pródigos. Así que no es la historia del hijo pródigo. No, señores, nunca fue declarado pródigo. Nunca fue declarado pródigo. Ahora, entendamos la indignación entonces del hermano mayor que está perdiendo tanto. Vean, el hermano mayor, Jesús nos hace entender algo que es sumamente valioso. Usted y yo somos tanto el hijo menor como el hijo mayor. En tanto hijos menores, Él salió por nosotros al rescate. Ya. Usted tiene el anillo, usted tiene la capa, usted tiene todos los derechos de la herencia. Pídala por adelantado, yo no sé si se la van a dar, pero pídala si quiere. Pero también somos hijos mayores. Y nuestra responsabilidad es salir a buscar al que se perdió. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso también es amor. Y eso también es perdón. Esta gente
Después de todo lo que pasó con Trump y todo lo que ha pasado en Europa, también con los fundamentalistas y lo que ha pasado en Latinoamérica, con Bolsonaro y con algunos otros, se dieron cuenta en una encuesta muy grande que se hizo el año pasado de que realmente la imagen de Jesús y de la iglesia se vino abajo, completamente abajo. Y en Estados Unidos los cristianos son percibidos por quienes no lo son como hipócritas, el 50%, categóricos en sus juicios, el 49%, arrogantes, el 32%, según la encuesta hecha en 2022 bueno, ahí está el nombre de la encuestadora. Así que reunieron platilla para que hoy en el Super Bowl se levante la imagen de Jesús. Hoy, ¿a qué hora es el Super Bowl? A las 5 ustedes van a ver un anuncio de los profetas, soy profeta en este momento. Estoy recibiendo la conexión. Van a ver un anuncio cristiano en el Super Bowl que costó $1,000 millones para recuperar lo que los hermanos mayores no hemos hecho en el mundo. Porque la imagen de Jesús no está rota la imagen del hermano mayor, la iglesia. Está rota. Yo tengo ese video por adelantado, se los voy a mostrar. Un hombre bondadoso salió a caminar. A donde mirara veía gente sufriendo. La ansiedad dominaba. La esperanza flaqueaba, el odio crecía. Sus vecinos habían perdido la confianza en el sistema y entre ellos mismos. Tengo que hacer algo, pensó. Los reuniré y les daré comida. Alrededor de la mesa podrán hablar y ver lo mucho que tienen en común. Compartir las luchas, las alegrías, el dolor. Así que preparó una fiesta e invitó a todos a su casa. Pero algunos se negaron a sentarse en su mesa porque eligieron ver solo las diferencias. Esto le rompió el corazón, porque él quería que todos comieran y se llenaran, no de comida y vino, sino de compasión. Esa es la organización que lo está pagando. Esa. Él nos entiende a todos. Ahora sí dicen eso. Cuando hace unos años o hace meses decían, no, y los que asaltaron el Capitolio y los que asaltaron en Brasil también la sede gubernamental, decían, esto lo hacemos por Jesús, porque no pueden invadirnos, porque los otros no tienen derechos, porque esto, porque... Ahora sí el hermano mayor está bien arrepentido porque ha visto que perdió mucho. Perdió mucho y la pandemia lo mostró. Así que yo tengo, y quiero terminar con esto, ustedes y yo somos hermanos menores, pero hemos sido rescatados, y somos hermanos mayores, y tenemos que rescatar. Les cuento brevemente una pequeña historia, vemos un video, y nos levantamos y terminamos, porque son las 12:01 y tengo que terminar ya. Cuando empezamos Interludio hace 15 años, yo estaba pastoreando en otra iglesia, tenía un modesto pero estable salario. Y cuando Laura y yo decidimos empezar algo que combinara católicos, evangélicos, algo más abierto, renuncié a eso para empezar esto. Es decir, ¿cuánto me ganaba después? 0. No había salario. Y de hecho, durante mucho tiempo no hay salario. Pero de algún lado sale la plata, ¿verdad? De algún lado sale la plata. Así que de los ahorros poquitos que teníamos recién casados, nosotros empezamos Interludio justo recién casados. 22 días después de casarnos empezamos esta iglesia. Así que parimos primero también, antes que nuestros hijos parimos esto. Y había que invertirle, entonces empezamos a pagar nosotros. Y a pagar nosotros, y a pagar nosotros. Yo tengo un amigo que es músico, no, ninguno de los que están aquí, y que paga para que lo escuchen. ¿Usted conoce a alguien de esos que dice, voy a tocar en el Jazz Café? Y él es el que está pagando todo, está pagando los diseños, está pagando las entradas, invita a la gente, y si llegan los invita a lo que comen y todo, para que lo vengan a escuchar. Yo me sentía exactamente así. Yo soy el que pago para que vengan a escucharme. Cuando nos pasamos a este lugar, bueno, rápidamente, la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a adquirir responsabilidades, y entre más responsabilidades, más gastos tiene una iglesia. Pero siempre había gente que decía, yo soy el hermano mayor, yo quiero que esto siga. Yo soy hermano mayor, yo voy a dar para que
los que son hermanos menores puedan regresar a casa. Entonces empezó a crecer y a crecer. Cuando nos pasamos acá sucedió exactamente lo mismo. Había que invertirle a este lugar, había que invertir con cables, con todo eso, y nunca hubo plata en este tiempo porque la iglesia se hizo muy pequeña en la pandemia. Nunca hubo plata. Entonces Laura y yo, ayer esto me recuerda porque ayer alguien dijo que en una misa el hijo estaba recogiendo ¿cómo se llama? Las limosnas y se fue directamente al padre con el chunche de las limosnas para que el padre en público diera. Y yo dije, qué bien. Y yo quiero decir, ahora en diciembre, Laura y yo sacamos de lo poquito que teníamos para invertirle a esto también, para poder poner ese chunche ahí, para poder cambiar las cortinas, para poner más luces, para poner cables. Sigo pagando para que me escuchen, porque yo soy el hijo mayor y tengo esa responsabilidad, pero Dios nunca me ha soltado.